my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love realized here with you. Come on now. Now this love is for real. You will never let go, never let go. Oh, it's more than just words. Love beyond my control, out of control. Hands up. This is real love. This is real love. Sing, this is real love. This is real love. Oh. Come on, let's say. You're pulling me closer and closer, holding my heart till the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love. This is real love. In your heart, I am found. I want you. I want you. You won't let me down. You got me. You got me. No time is for real. You will never let go. Never let go. Oh, and it's more than just words. Love beyond my control. Out of control. You're pulling me closer and closer, holding my heart till the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love. This is real love. Oh. Come on, y'all. You're pulling me closer and closer, holding my heart till the very end. Jesus, I'm found in your freedom. So this is real love. This is real love. Oh. Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. 1, 2, 3, jump! This is real love. This is real love. This is real love. This is real love. Oh. One more time, we say. You're pulling me closer and closer, holding my heart till the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love. This is real love. This is real love. Me iba a atrasar un poquito. Ajá. Bueno, denle un fuerte aplauso a ese rey maravilloso, por favor. Bienvenidos todos, déjenme le doy la bienvenida nuevamente. Bienvenidos a todos los que están online o los que se van a estar conectando, los que van a ver este video en Facebook Live o a través de YouTube, aunque tenemos más tráfico en Facebook, ¿verdad? Le voy a pedir que abra su libro en la página 168, 188. Y hoy vamos a iniciar con un nuevo estudio, pero ahora a la carta de los Filipenses. Todo este capítulo que vamos a estar estudiando hoy con la ayuda de Dios va a ser acerca de la carta a los Filipenses. La tarea
ustedes se las estaba mencionando. Tienen que leer en la Biblia todo el libro de Filipenses. Ya tuvieron que haber leído Efesios, Colosenses, y luego para la otra semana tienen que haber leído también el libro de Filemón en la Biblia, y el capítulo 5 lo tuvieron que haber ya leído para esta clase, y luego leer el capítulo 6. Aparte de eso, en EPID News yo les mandé un resumen en video del libro de Colosenses. Eso les va a ayudar a ustedes a entender de qué habla el libro de Colosenses. Y hoy les mandé el libro de Filipenses. Me gustaría que ustedes lo vieran. Además, les mandé 4 minutitos de las imágenes de Filipos y del río donde se convirtió el primer cristiano de la ciudad de Filipo, que fue Lidia, la primer cristiana, una mujer, ¿ok? Recuerden que cuando Pablo llegó a Filipos, la costumbre era ir a ¿qué lugar primero? ¿Alguien se recuerda? Jesucristo dio la orden: vayan y prediquen el evangelio. Y primero tienen que ir ¿a dónde? A predicar a las sinagogas, ¿verdad que sí? Recuerden lo que le dijo a la mujer que clamaba por misericordia. Le dijo que eran perrillos, refiriéndose a los gentiles. Y la mujer, de una manera sabia, le dice: también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa, porque hay que ir a predicarle primero a los judíos. En los viajes misioneros de los apóstoles, en todo el libro de Hechos, hablemos del primer viaje, segundo viaje misionero de Pablo. La costumbre del apóstol Pablo era llegar primero a las sinagogas, a donde quiera que llegaba, y después de ahí predicar el evangelio ¿a quiénes? A los gentiles. No tengan miedo de contestar, hombre, dígalo fuerte. ¿A quiénes? A los gentiles. Dígalo bien fuerte conmigo. Primero a los judíos. ¿En dónde? En las sinagogas, ¿ok? Y después a los gentiles. ¿En dónde se predicaba a los gentiles usualmente? En los puertos, en los mercados, en las plazas. Cualquier lugar público era perfecto. Incluso el apóstol Pablo llegó a predicar hasta las afueras de los templos paganos. Eso es valor, ¿ok? Entonces, esta es una de las cuestiones extraordinarias del libro de Filipenses, porque se tenía que haber por lo menos 10 judíos en una ciudad de arriba de 20 y pico de años para poder establecer una sinagoga. Cuando llegó a la ciudad de Filipos el apóstol Pablo, ¿qué creen ustedes? No había sinagoga. Era una ciudad 100% romana, patriótica, pero en cultura griega. Era la ciudad de retiro. Esa ciudad de Filipos se caracterizaba porque los soldados romanos que se retiraban se iban a vivir ¿a dónde creen ustedes? A Filipo. Por eso es que el apóstol Pablo encontró en Filipos tanta oposición. Había patriotismo, había fidelidad al rey, había fidelidad al César, había fidelidad y patriotismo por todas partes, ¿ok? Ahora vamos a estudiar algunas palabras claves griegas. La primera de ellas es kenosis. Digan bien fuerte conmigo, por favor, kenosis. En la página 189 ustedes tienen una parte donde dice palabras clave. La kenosis es una palabra griega que se refiere a Cristo, ¿qué? Despojándose de sus privilegios para hacerse siervo y salvarnos al morir en la cruz. ¿Qué significa la palabra kenosis? Ya conmigo, despojarse de. La palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo se despojó a sí mismo de aquellas cosas que le hacían ¿qué? Mayor, y no tomó sus atributos divinos como cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó de ellos, tomando forma de hombre y humillándose hasta la muerte. Hagan de cuenta que Él se quitó la vestimenta de Dios y la colgó en el paraíso para llegar a la tierra como un hombre, aunque no dejó de ser Dios, 100% Dios, 100% hombre, y se despojó de esos privilegios divinos. A ese despojo en griego se le llama ¿cómo? Kenosis, ¿ok? También vamos a hablar de otra palabra que ustedes estuvieron estudiando la semana pasada, que son los legalistas. ¿Quiénes son los legalistas? Los que enfatizan la salvación por medio de ¿qué? De las reglas y de las obras. Como algunos maestros judíos, Pablo se refiere a estos como perros por su naturaleza ¿qué?
dura. El apóstol Pablo para predicar era una persona fuerte. Él le llamaba a los legalistas perros, ¿ok? Duros, perros duros. De las personas duras para predicar, nosotros vemos a dos que siempre hacen temblar con sus palabras. Uno de ellos fue Juan el Bautista, ¿verdad que sí? Él predicaba, de hecho, les echaba en cara los pecados aún a las autoridades, y por eso llevaron su cabeza en un plato para presentárselo a esa mujer que pidió que lo mataran, ¿verdad? También otro de los que habló acerca de los judíos muy fuerte fue nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Junto con el apóstol Pablo. Si nosotros mezclamos los que ellos dijeron, les llamaban perros, les llamaban hipócritas, les llamaban sepulcros blanqueados, les llamaban raza de víboras. ¿Ustedes saben la ofensa que es decirle a un judío sepulcro blanqueado? ¿Alguien sabe por qué significa sepulcro blanqueado? ¿De dónde viene el contexto? Ajá. Ustedes recuerdan que los judíos legalistas amaban hacer show en los días de mercadito en la ciudad, en las plazas, en las esquinas, para ser vistos. Ahí se echaban cenizas, polvos, y se rasgaban sus vestiduras para que todas las personas vieran que estaban orando y que estaban ayunando. A esas cenizas le llamaba el Señor sepulcros blanqueados por su hipocresía, porque se manchaban de ceniza. No lo hacían para agradar a Dios, sino para ser vistos por los hombres. Pero cuando les dice sepulcros blanqueados, les está haciendo una ofensa de lo más impuro que puede existir para el judío. Lo más impuro que puede existir para el judío no es el cerdo ni los alimentos impuros en la ley judía, sino un cadáver. El que te digan sepulcro blanqueado, el que te asemejen con un cadáver, todo eso es impuro para el judío, y eran las peores ofensas para ellos. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces los legalistas que querían que las personas fueran salvas por medio de las reglas o por medio de cumplir la ley. Pero ¿quién era lo suficientemente capaz de cumplir la ley para ser salvo? Nadie. Solamente uno la cumplió para hacernos libres de la ley, y fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Ustedes hablaron acerca de ellos la semana pasada también. Los del libertinaje o el libertinaje, los que no tienen en cuenta las leyes de Dios o declaran que están exentos ¿de qué? De obedecerlas. Pablo dice que su Dios es su apetito y la destrucción es su destino. Las escrituras comparan a los del libertinaje con cerdos que se revuelcan en el lodo. ¿Se recuerda de esas palabras del apóstol Pedro? Aquellos libertinos que vuelven atrás son como la puerca lavada que se vuelve a revolcar en el lodo cenagoso, y como el perro que se vuelve a comer su propio vómito. ¿Alguien ha visto algún perro comerse su propio vómito? Es asqueroso, ¿a poco no? Yo tenía uno, le tenía que pegar en el hocico para que dejara de hacer eso. Y eso es horrible, ver a un perro comerse otra vez su propio vómito es lo más asqueroso. Por eso el Señor dice que si nosotros somos tibios o libertinos, le provocamos asco y quiere vomitarnos en el libro de Apocalipsis, ¿verdad que sí? Entonces, hay dos extremos que la iglesia hoy en día más que nunca tiene que evitar. Por un lado es el legalismo, el poner reglas, el pedirle a la gente que haga cosas de la ley a las cuales no estamos sujetos. Pero el otro extremo es pensar que no estamos sujetos a nada, porque tenemos el consejo de la palabra de Dios que va más allá de la ley, pero por amor y gratitud al Señor. Esa es la obediencia del cristiano, una obediencia no libertina ni con libertinaje. ¿Estamos aquí? Entonces, estos son las cosas que tenemos que evitar. También vamos a ver otras palabras claves, que es Evodia y Síntique. ¿Quiénes eran ellas? Dos queridas hermanitas de la iglesia, de los líderes de la congregación de
Filipos. Y en la historia del día de hoy vamos a ver qué pasaba con esas hermanitas, ¿ok? Página 188, nos vamos a regresar un poquito. Jesús es la razón por la que cantamos tanto y frecuentemente. La pregunta para nosotros del autor es: ¿ha disminuido su gozo? Quizá lo está buscando en la dirección equivocada. Mira hacia arriba, aunque en la prisión podemos cantar si posamos nuestros ojos en Jesús o sobre Jesús. Les relato la historia. El apóstol Pablo tiene un desacuerdo con otro apóstol y toma a Silas. La razón del descontento era que Pablo no quería llevarse ¿a quién? A Marcos, ¿verdad que sí? Entonces Pablo no quiere llevar a Marcos y él toma su propio camino con Silas. Y Bernabé agarra su propio camino con Marcos, ¿verdad que sí? Esa es la discusión o el desacuerdo que tuvo Pablo, el apóstol Pablo, con Bernabé, ¿ok? Entonces los que fundaron la iglesia en Filipo fueron Pablo y Silas. Diga conmigo, Pablo y Silas, ¿ok? Eso tenemos que tenerlo ahí en mente. Cuando ellos establecen la iglesia, tienen ciertos problemas que vamos a ver, ¿ok? Entonces, vamos ahí a la página 189. Autor y fecha. Cada una de estas 4 epístolas comienza con el nombre de Pablo, lo cual demuestra que él es el autor. También las 4 presentan a Pablo encadenado y prisionero, ¿okay? Si ustedes ven estas 4 cartas, Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón, está escribiendo Pablo desde la prisión, y en todas él narra lo que está viviendo en la prisión. Las 4 epístolas carcelarias se escribieron alrededor de los años 60 al 61 después de Cristo. Su estadía en la cárcel fue muy difícil, pero muy fructífera. ¿Por qué fue fructífera la estadía de Pablo en la cárcel? Porque pudo escribir y pudo dar consejo a las iglesias. Ahora, ¿cómo es que Pablo escribió las cartas? ¿Cuál fue la razón por la que Pablo escribió estas cartas? Ustedes ya para este momento tuvieron que haber notado cuál era la razón. ¿Cómo Pablo tomaba la decisión de escribirle a estas iglesias? ¿Cómo sabía? Estas iglesias hacían encomiendas y mandaban a alguien a la cárcel, a la casa rentada por el apóstol Pablo, que era la cárcel. Ahí estaba encarcelado. Y llevaban informes de estas iglesias. Llegaba una persona mandada por la iglesia de Colosas y llegaba a darle informes al apóstol Pablo de cómo es que estaba la iglesia. Pero no solamente de cómo es que estaba la iglesia, sino de las cosas que estaban sucediendo en la iglesia. Y en algunas ocasiones la iglesia mandaba donativos ¿a quién? Al apóstol Pablo, para ayudarle con sus gastos y con su manutención mientras él estaba preso. Entonces, por eso es que en muchas ocasiones él agradece la generosidad de los hermanos, porque llegaba el siervo de esa iglesia y le llevaba los regalos, las provisiones para el apóstol Pablo, y luego le daba informes de cómo estaba la iglesia y le decía las cosas que estaba pasando y las cosas con las cuales estaban lidiando en esa iglesia. Allí el apóstol Pablo aprovechaba para orar por ellos, para agradecerles, para resolver problemas en la iglesia y para dar consejo de las cosas que estaban sucediendo. Esa es la forma en que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, está escribiendo estas cartas. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos adelante. En Roma todo el tiempo vigilaba Pablo algún soldado romano que tal vez estaba encadenado con él. Ya lo habíamos visto eso antes, ¿verdad? Pablo vivía en una casa que tomó en arriendo por 2 años y donde recibía visitas. Eso está en Hechos 28, 16 y 30 y 31. Esto le permitía escuchar los informes de las congregaciones. Como resultado, escribió cartas para animar y resolver problemas y enseñar y guiar a los creyentes. Su ministerio de oración y evangelismo continuó a pesar de estar en cadenas. Yo les hago una pregunta: si hoy nosotros nos prohibieran salir y predicar el evangelio, ¿qué harían ustedes para seguir predicando?
redes sociales, internet, videos, cartas. Ahora mi pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? Porque no me digan que lo estamos haciendo de persona a persona. Yo espero que sí lo esté haciendo, porque eso nunca debe de parar. Como iglesia tuvimos que parar debido a la pandemia el hacer evangelismo masivo. Veníamos aquí, nos reuníamos como hermanos, íbamos a tocar puertas, íbamos a un supermercado, estábamos en la calle. No lo hemos hecho, eso se paró. Pero el evangelismo personal usted tuvo que seguirlo haciendo con sus vecinos, con sus familiares, con sus amigos en el supermercado. Pero el don de sospecha me dice que usted no lo está haciendo. Diga, ouch. ¿Está correcto el don de sospecha o no? No quieren levantar la mano, por ahí va el asunto. Entonces, si no lo estamos haciendo de manera personal, por lo menos deberíamos de estarlo haciendo a través de las redes sociales, a través del internet, a través de cualquier medio. Al apóstol Pablo no lo detuvo ni la prisión, ni el soldado que estaba atado encadenándolo día y noche, ni absolutamente nada para seguir el ministerio. Mi pregunta para ustedes y para mí es, ¿qué nos detiene a nosotros? No nos detiene las cadenas, no nos detiene un soldado romano, no nos detiene el gobierno. ¿Qué nos está deteniendo a nosotros? La frialdad espiritual. ¿Qué más nos está deteniendo? La indiferencia ante la obra de Dios, la comodidad, el conformismo, el enfoque mal enfocado, valga la redundancia, porque hemos puesto nuestra mirada en los tesoros antes que en el dador de todas las cosas. Y nos hemos involucrado tanto en el consumismo y en el deseo de superación personal que se nos olvida nuestra obra para con Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Ese es nuestro problema hoy. Esas son las cadenas que no debemos permitir que nos aten y que nos desvíen del propósito de Dios. ¿Alguien dice amén? Yo no sé si todavía le puede dar un fuerte aplauso al Señor, por favor. Dile al que está a tu lado que nada ni nadie te ate. Ustedes saben que al compartir un mensaje de YouTube, de cualquier predicador, un mensaje en Facebook, qué bien, qué mejor que fuera un domingo de nuestra iglesia, una predicación, un mensaje de nuestra iglesia, el seminario bíblico, pero a veces ni eso compartimos. ¿Usted sabe que alguien puede ser ministrado y tocado por una palabra de un predicador? ¿Y por qué no lo estamos haciendo? Es el mejor medio para hacerlo hoy en día. Y no me vaya a decir que no tiene internet o que no tiene computadora, porque usted puede compartir algo de la palabra de Dios en su teléfono ahorita mismo. No hay excusas para no predicar la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? Vamos al inciso B, los destinatarios y su ciudad. Filipos fue nombrada en honor al rey Filipo II. Mire el patriotismo ahí. Padre de Alejandro el Grande. ¿Okay? Para poder llegar a la ciudad, el apóstol tuvo que recorrer junto con Silas unos 1100 kilómetros. ¿Okay? Ahora, yo le voy a pedir a alguien ahí que me ayude a convertir 1100 kilómetros de carretera de piedra. Ustedes ven la ruta ahí en la página 190 para poder llegar a Filipos. Conviértanmelo a millas, por favor. A ver, 1100 kilómetros a millas. Ahí tienen Google. Oh, está live, ok. ¿Tú, Jani, me puedes ayudar allá? Ya, ¿quién lo tiene? 1100 kilómetros a millas. 683 millas. ¿De aquí a dónde serían 683 millas? Un más o menos, los que viajan. A Miami más o menos. Okay. Imagínense caminar de aquí de Georgia hasta Miami, que hasta Miami son en carro 12 o 13 horas, si no me equivoco. ¿Verdad que sí? En carro. Imagínense caminar en una carretera de piedra de día y de noche con pocas provisiones, y dice el autor, y no con tenis Nike, running shoes, sino con sandalias.
Esa era la caminata, o fue la caminata del apóstol Pablo para poder llegar a predicar a Filipos. ¿Y saben qué fue lo peor? Que el Señor no le decía a dónde tenía que ir. Ustedes leen el libro de Hechos capítulo 16 y se van a dar cuenta que lo que el Señor le decía es a dónde no ir, pero no le decía a dónde ir. 9 días, 1 hora, caminando sin parar. Al apóstol Pablo le tomó días y días, 20 días caminando aproximadamente para poder llegar ahí. Se enfrentaban a los ladrones por tierra, se enfrentaban a los animales ponzoñosos, se enfrentaban al frío, se enfrentaban al calor para poder predicar la palabra de Dios. Y sin saber a dónde iban. La escritura dice en el libro de Hechos que el apóstol Pablo le daba para un lado y el Señor le decía, para allá no vayas. Y le daba para otro lado y el Espíritu Santo le decía, para allá tampoco. Y entonces empezó a caminar para otro lado y fue a Troas. Y finalmente en Troas tuvo una visión el apóstol Pablo que le dijo, un hombre macedonio, pasa por aquí porque necesitamos ayuda. Y cuando llegó a Filipos, en el puerto o en donde él llegó, no había ningún hombre macedonio esperándolos, diciéndoles, yo soy el que Dios les ha enviado. ¿Saben quién pensamos que era ese hombre macedonio de la visión del apóstol Pablo? El carcelero que se convirtió con su casa mientras Pablo y Silas estaban presos en la cárcel de Filipos. Ahora, yo quiero que ustedes utilicen su imaginación y piensen, si ustedes hubieran sido los acompañantes de Pablo. Pablo es otra historia. Pablo no se detenía, él iba adelante, nada lo detuvo, no lo detuvo el maltrato, no lo detuvieron los golpes, no lo detuvieron los castigos, no lo detuvo la cárcel, no lo detenía nadie. Él se convirtió y permaneció firme y fiel al Señor. Pero imagínense a Silas. Yo me imagino a Silas, ¿en qué me vine a meter? ¿Cuántos seguirían a alguien que no sabe dónde se dirige? Ese era Silas. No, Silas, ¿sabes qué dice el Señor? Que por acá no, vamos a regresar y vamos a darle por acá y a seguir caminando. Fíjate que me dice el Señor que tampoco por acá. Y entonces, ¿por qué mejor no le dices que te diga dónde? Era más fácil. Pero ¿sabe qué nos enseña el libro de Hechos? Que tienes que aprender a confiar y abandonarte en los brazos de Dios. No importa si solamente te dice lo que no debes de hacer, aunque no te esté dirigiendo. Va a llegar el momento en que sí te va a dirigir, te va a decir, ve para acá. Eso, mis queridos hermanos, se le llama obediencia. Es la misma obediencia de Abraham que le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a decir. Eso es abandonarte en los brazos del Señor a ciegas. Yo no sé a dónde me va a llevar el Señor. Yo no sé qué es lo que va a hacer conmigo. Yo no sé qué va a hacer con mi familia. Yo no sé. Lo único que sé es que le voy a obedecer y no voy a hacer aquellas cosas que Él me dice que no haga. Pero donde Él me quiera llevar, ahí voy a estar bien. Ya sea que me quiera llevar a su presencia, ya sea que me quiera llevar a cumplir mi llamado y mi propósito en otro lugar, sea lo que Él tenga para mí, yo me abandono en los brazos del Señor. Eso es la obediencia que refleja Pablo y Silas. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Ahora, ustedes estudiaron la ciudad romana, ¿verdad que sí? ¿Cómo se construían? Roma fue uno de los primeros imperios que comenzó a conectar sus grandes ciudades o las principales a través de carreteras de piedra. ¿Okay? Entonces esta carretera de piedra ayudó a Filipos a convertirse en una próspera colonia de Roma. Los habitantes de Roma la llamaban la puerta del oriente. Filipos era una ciudad gentil con pocos judíos. Cuando estuvo Pablo allí no había sinagogas. Eso está en Hechos 16:12. Esto probablemente significaba que habitaban menos de 10 hombres judíos en Filipos, y explica por qué Pablo no cita el Antiguo Testamento en su carta a los filipenses. Políticamente, en todos sentidos, Filipos era como Roma, con leyes romanas, estilo de vida romana y ciudadanos romanos
con todos los derechos y privilegios de Roma. Pablo contrastó ser un ciudadano de Roma con ser un ciudadano del cielo en la carta de Filipenses. ¿Por qué creen ustedes que hizo eso el apóstol Pablo en Filipenses 3, 20, 21? Ahí es donde Pablo nos habla de que nuestra ciudadanía está en el cielo. Nosotros somos conciudadanos del reino de Dios por el patriotismo de la ciudad, porque todo el mundo estaba lleno de ese patriotismo y de ese orgullo romano en esta ciudad. Ahí Pablo les dice: mejor que ese orgullo que ustedes tienen es ser ciudadano del reino de Dios. Amén. El capítulo 16 de Hechos narra la historia de 3 conversiones con las que fundó la congregación en Filipos. La primera de ellas es ¿quién? Lidia, una exitosa mujer ¿de qué? De negocios. ¿Será que las mujeres pueden ser mujeres de negocios? ¿Eso les impide el ser cristianos o ayuda al evangelio? Ayuda al evangelio cuando no eres. Porque cuando te enfocas solamente en los negocios y te olvidas de Dios, Dios no te va a bendecir y no te va a prosperar. Mira la historia de esta mujer llamada Lidia, una exitosa mujer de negocios, una joven con un demonio también, y un carcelero con su familia. Los creyentes de Filipos eran especiales para Pablo. Ellos les enviaron regalos en varias ocasiones y Pablo los elogiaba en otras congregaciones por su generosidad, como en 2 de Corintios 8, 1 al 5. Los utilizaba como ejemplo de su generosidad. Una de las iglesias más generosas del Nuevo Testamento fue la iglesia de Filipos, que constantemente estaba ayudando al ministerio. De hecho, cuando Lidia se convirtió a la orilla de un río. ¿Sí sabían ustedes eso? Es impresionante. La costumbre del apóstol Pablo en los viajes misioneros y costumbre judía era que si no había sinagogas, tenían que reunirse los poquitos judíos, que eran menos de 10, fueran hombres, mujeres, jóvenes o lo que fuera, a la orilla de un río para adorar a Dios. Entonces, como no había sinagogas, ¿a dónde creen que fue el apóstol Pablo? Porque era ley judía, porque era costumbre judía. A un río, ¿ok? A la orilla de un río, lo vamos a ver más adelante. Ahí se encontró a esta mujer llamada Lidia. Ahora, para este entonces, Pablo no iba nada más con Silas. Después se le une, ¿quién? Lucas, y se le une Timoteo. Y miren lo que es la vida del cristiano, y eso nos da una gran lección. Los 4 estaban en Filipos predicando el evangelio. ¿Y saben a cuántos metieron presos en el calabozo? Les ataron las manos con cadenas y les ataron los pies al cepo. Solamente a 2. ¿A quiénes? A Pablo y a Silas. Y a Timoteo y a Lucas, que iban juntos y estaban haciendo lo mismo, los dejaron libres. Ahí es una gran lección que nosotros como cristianos tenemos que aprender y saber que Dios tiene algo para cada uno y que no todos vamos a vivir y experimentar las mismas cosas, y que todos tenemos un tiempo, y que a algunos les irá de una manera y a otros les irá de otra manera, y que Dios tiene un plan perfecto y específico para cada uno. Y no puedes enojarte con Dios y decir: ¿por qué a mí me tocó el cepo y las cadenas y a ellos los dejaste libres? ¿Por qué a mí me tocaron los azotes en la espalda y a ellos los dejaste libres? Ese no debe de ser la oración del cristiano. La oración del cristiano es: gracias, Señor, porque los tienes bien, porque no les ha pasado nada, para que sigan predicando tu palabra. Y no llenarte de envidia de que a mí me va mal y al otro no. ¿Cuántos estamos aquí? El nombre del Señor sea bendecido sin importar lo que vivamos. ¿Alguien dice amén? Aplaude fuerte al Señor poderoso. Están los 4, se encuentran con Lidia. ¿Y quién creen que hace Lidia? Le predican el evangelio, se convierte a Cristo, pero no les dijo: ¿saben qué? Muchísimas gracias, nunca había escuchado de este Mesías, Dios me lo bendiga, que Dios les cuide, les guarde y que les vaya bien. Eso no fue lo que hizo Lidia. ¿Saben qué hizo Lidia? Les abrió su casa para que pudieran estar en ella en su estadía en Filipos. ¿Cuántos de nosotros haríamos eso con siervos de Dios? Y conmigo: ay, Señor.
Eso es Dios tocando el corazón generoso de una mujer que se entregó completamente al Señor. Apláudale fuerte a ese rey maravilloso, por favor. All right, vamos adelante. Pablo los elogiaba por su generosidad. Los creyentes filipenses enviaron a Epafrodito, su representante personal, a que ayudara a cuidar a Pablo mientras estaba en la prisión. Esta carta refleja la calidez de una íntima amistad. El siervo que mandó a la iglesia de Filipos se llama ¿cómo? Epafrodito. Dígalo bien fuerte conmigo, Epafrodito. Pero Epafrodito se supone que fuera a cuidar a Pablo por un tiempo en la prisión. Y luego la iglesia de Filipos se empieza a preocupar porque Epafrodito, que tenía cierto tiempo para regresar a la iglesia de Filipos y llevar el informe de cómo estaba Pablo, no llegaba. Y no llegaba. Y no llegaba. Y no llegaba. ¿Y saben por qué no llegaba? Se enfermó. Y por poquito y se muere. Entonces el apóstol Pablo habla de Epafrodito y le dice a la iglesia: disculpen a Epafrodito, no se fue de parranda, no se gastó lo que ustedes le dieron para mí, él está bien. Solamente que retrasó su regreso porque se enfermó y por poco se nos va, si no es porque la misericordia de Dios actúa en él. ¿Cuántos estamos aquí? Entonces, propósito de la epístola, página 190 al final, para decirles gracias por el regalo que habían enviado y el cuidado que le demostraron mientras estaba en la cárcel. Los filipenses enviaron a Epafrodito con dinero para Pablo, pero no había regresado, así que ellos se preguntaban qué habría pasado. Pablo les escribe para decirles que Epafrodito estaba ¿qué? Enfermo y casi al borde de la muerte, pero Dios tuvo misericordia de él y le restauró la salud, haciendo que Pablo no tuviese tristeza sobre tristeza. ¿Qué es esa frase que usa el apóstol Pablo de tristeza sobre tristeza? ¿Cuál era su primer tristeza? ¿No tener carro? ¿No tener casa o techo? ¿No tener comida? ¿No tener aire acondicionado? ¿Cuál era la tristeza del apóstol Pablo? Estar preso. Y más allá de estar preso, ¿qué era lo que conlleva el estar preso? Su tristeza más grande es no poder estar predicando el evangelio, caminando a pesar de los peligros, compartiendo las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Esa era su tristeza. Él quisiera estar libre para servir al Señor y predicar al Señor y no estar encadenado. Y aún estando encadenado estaba haciendo lo que él podía, para que todavía llegara una segunda tristeza si Epafrodito se hubiera muerto mientras estaba ahí con él. También escribe para animar a los creyentes a regocijarse y permanecer firmes a pesar de las circunstancias que adversas. Una de las iglesias más perseguidas era esta iglesia en Filipos. Y el apóstol Pablo utiliza su experiencia personal y les dice: se puede tener gozo a pesar de estar en prisiones, se puede tener gozo a pesar de las dificultades, se puede tener gozo a pesar de los problemas, se puede tener gozo a pesar de la adversidad. ¿Cuántos lo creen? Y eso es lo que nos enseña Dios. Se puede estar lleno de gozo a pesar de estar atado de pies y de manos en el calabozo. Porque Pablo y Silas pudieron haberse quejado mientras los latigaron con la espalda sangrando. No podían descansar, no podían dormir por el maltrato que les habían dado. Aparte están encadenados, y yo me los imagino sangrando, cansados, encadenados de pies y de manos. ¿Qué haría usted en esas circunstancias? Seamos honestos. ¿Quiere que yo le sea honesto? Lo primero que yo le diría al Señor: Señor, ¿por qué? Si estoy predicando tu palabra. Muchas veces Dios me ha callado la boca en estos cuestionamientos. Si estoy haciendo lo mejor que puedo, si me estoy preparando, si estoy estudiando, si estoy bendiciendo vidas, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Pero el apóstol Pablo y Silas no hicieron eso. ¿Saben qué hicieron mientras estaban sangrando y no podían dormir? Empezaron a cantar alabanzas al Señor. Y no crean que susurrando: alabaré, 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 en el corazón. No,
a todo vuelo, decimos en mi país, en voz alta, que hasta el carcelero escuchó. Y eso que estaban en el calabozo, estaban cantando con todas sus fuerzas, alabando al Señor. Y por causa de esas alabanzas, por eso les digo siempre, hay poder en la alabanza. ¿Cuánto lo creen? Miren, hay poder en la alabanza, no en el emocionalismo colectivo. No confundan eso. Hay poder en la alabanza que sale genuina, en espíritu y en verdad del corazón. Esa alabanza genuina que nacía del corazón, con todo su ser, con todas sus fuerzas, con todo su corazón, pensando en la grandeza del Señor, movió las manos y el corazón de Dios. Se vino un terremoto y dejó libre a los apóstoles. Digan conmigo, hay poder en la alabanza. ¿Alguien dice amén? Apláudale fuerte al Señor, por favor. Después de ahí también es para exhortar a los creyentes a la unidad por medio de las relaciones de amor y la humildad. También para recomendarles a la congregación a Timoteo y a Epafrodito, para advertirles a los creyentes que evitaran los errores de los judaizantes legalistas y de los mundanos del libertinaje. ¿Okay? La congregación de Filipos fue fundada durante el segundo viaje misionero de Pablo, después del concilio de Jerusalén descrito en el capítulo 15. Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía en Siria, y aproximadamente en el año 50 después de Cristo sucede lo que les contaba. Pablo toma su camino con Silas, empieza a caminar. Ahí dice por dónde se le une el Lucas y dónde se le une Timoteo. Vámonos a la página 192. Un caminante como el apóstol Pablo viajaba 5 kilómetros en una hora y cerca de 32 kilómetros por día. Así que para caminar desde Antioquía de Siria hasta Antioquía de Pisidia, por lo menos eran 565 kilómetros. Les tomaba a Pablo y a Silas 20 días de camino, dependiendo de los factores como la alimentación, la salud, el descanso y los vientos, la lluvia, la nieve y hasta los ladrones. Y claro, ellos pasaban varios días ministrando en las iglesias jóvenes que habían plantado durante el primer viaje misionero. No había caballos para ellos. ¿Por qué? Porque los caballos estaban reservados ¿para qué clase social? Para los ricos. Por eso no iban en caballo, iban a pie, recorriendo esas largas distancias. Uno se pregunta si en verdad Silas sabía en lo que se había metido. Después llegaron a Bitinia, al norte de Turquía y al sur de la frontera con Rusia, hoy Rusia. El Espíritu Santo les dice: vayan para aquí, vayan para allá. Ahí es donde les digo que el Espíritu Santo les decía: para allá no vayan. Finalmente en Troas se le aparece ese macedonio, le dice a dónde tenía que llegar. Cuando llegaron a Filipos no había ningún varón macedonio que le recibiera, tampoco había un alcalde que le saludara, ni con la llave de la ciudad. Filipos era una orgullosa y próspera colonia romana fundada en medio de la cultura griega. ¿Ok? Entonces llegaron a Filipos. Vamos adelante, página 194. Mientras Pablo y Silas, como al final de la página, sangraban en la cárcel de Filipos, Satanás no pudo haberle susurrado preguntas a Pablo como estas. ¿Están listos para el posible susurro de Satanás? Ok, préstenme atención aquí, por favor. Pongan en su mente la imagen que tienen en la figura 5.8. El apóstol Pablo y Silas encadenados de manos en el calabozo, con los pies atados con el cepo. Ahí tienen ustedes la imagen. Imagínense que esos son ustedes después de ser latigados, después de ser maltratados, sangrando en la cárcel. Y luego llega el susurro de Satanás a sus mentes: fallaste en cumplir la voluntad de Dios porque discutiste con Bernabé, tu mejor amigo. Imagínense el susurro de Satanás en la mente de Pablo: te está pasando esto porque discutiste con tu mejor amigo Bernabé. ¿A cuántos el diablo les ha susurrado así? Muchas veces. Otro susurro del enemigo: has caminado todas estas millas fuera de la voluntad de Dios por el desacuerdo que tuviste con Bernabé. Tu visión fue solo una pesadilla, ya que no conociste a ningún hombre macedonio. Y llega la duda:
¿Será que realmente era una visión de parte de Dios? ¿Será que verdaderamente esto era lo que Dios quería que yo hiciera? Y comienzan los dardos del enemigo a tu mente. Y ahora la situación se pone más intensa con el susurro del diablo. Si Dios te ama, ¿por qué permitió Él que caminaras todas estas millas para conocer a un hombre que no está aquí y después recibir azotes y ser encarcelado en una cárcel? ¿Alguna vez han escuchado ese susurro? Si Dios te ama, ¿por qué te pasan estas cosas? Si Dios te ama, ¿por qué perdiste el trabajo? Si Dios te ama, ¿por qué estás perdiendo la casa? Si Dios te ama, ¿por qué tu matrimonio está así? Si Dios te ama, ¿por qué tus hijos están de esta manera? Es el susurro del enemigo. Luego también pudo haberle dicho: esta es la manera en que Dios trata a los que ama, porque así es el enemigo. ¿Fue justo por parte de Dios liberar a Lucas y a Timoteo y dejarte a ti y a Silas azotados y encarcelados? ¿Tú crees que eso es justo de parte de Dios si venían los 4 juntos? Wow. Por eso dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando ¿a quién? ¿Sabe dónde debe de tener cuidado que el diablo no le devore? Aquí, en la mente, en los pensamientos. Nosotros le tenemos cuidado a las cosas físicas, pero Adán y Eva no probaron del fruto prohibido hasta que no lo maquinaron aquí y lo llevaron aquí, y luego dio a luz el pecado. Santiago escribe y dice que todo pecado se origina en la mente, en los pensamientos, y luego en el corazón, y luego se da a luz. Cuando tú te dejas dominar por los pensamientos y los dardos de fuego del maligno en tu mente, ahí es cuando le vas a fallar al Señor. Por eso la Escritura nos dice que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús, y pensar en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro, todo lo digno, todo lo que tenga virtud, todo lo que sea de buen nombre. En esto, ¿qué? Pensad. ¿Alguien le puede dar un fuerte aplauso al Señor? El dolor en la espalda y el cepo en los pies hacían imposible poder dormir, pero tomaron una importante decisión. En vez de quejarse, comenzaron a entonar un cántico de alabanza a Dios. Hay momentos cuando la vida es dura. ¿Cuántos lo creen? Las cosas se nos demoran, se nos desmoronan, perdón. Queremos doblegarnos, autocompadecernos y culpar a Dios de nuestros problemas. Pero en esos momentos, cuando nos sentimos de lo peor, como Pablo, necesitamos elevar un himno de alabanza a Dios. Mientras ellos están cantando a la medianoche en la cárcel, fue un momento especial para Pablo, porque súbitamente todo cambió. Dios envió un terremoto. Pronto el fuerte carcelero romano estaba arrodillado y temblando ante Pablo y Silas, preguntándoles cómo podía ser salvo. Quizá él era el hombre que Dios le mostró a Pablo en la visión. Este carcelero posiblemente era el hombre macedonio. ¿Quiénes fueron los primeros miembros de la iglesia en Filipo? El carcelero y su familia, Lidia, la muchacha endemoniada. Esas fueron las primeras almitas que formaron esta iglesia, que después estaba preocupada por el apóstol Pablo. Pablo y Silas fundaron la congregación de Filipos alrededor del año 50 después de Cristo, durante el segundo viaje misionero de Pablo. Unos 10 años después, en el año 61 después de Cristo, Pablo les escribió a los filipenses mientras se encontraba encarcelado en Roma. Ojo aquí, préstenme mucha atención, por favor. Síganme el hilo de la historia. Todo lo que les acabo de relatar fue cómo llegó el evangelio a Roma a través del apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Así se estableció la iglesia en Filipos. Lo que estamos a punto de estudiar fueron 10 años después. Ahí póngale atención a la película y va a decir 10 años después. El apóstol Pablo está recibiendo a Epafrodito,
y está escribiendo esta carta a los filipenses. Apláudale bien fuerte a ese rey maravilloso. Ahora, preste mucha atención aquí. Diga conmigo, 10 años después. ¿Sabe de qué nos habla eso? De la permanencia y de la fidelidad de los cristianos. Si usted me dice, pastor, ¿dónde cree que voy a ver a todos ustedes en 10 años? Yo no tengo la seguridad de que los voy a ver firmes y fieles al Señor. Porque si yo miro 10 años atrás en gente que he conocido, hay gente que regresó a su antigua manera de vivir y que hoy los veo tomando, haciendo lo peor de lo peor. Yo no sé qué va a pasar con usted de aquí a 10 años, pero sí quiero animarle a lo que usted puede hacer para que usted de aquí a 10 años pueda permanecer sirviendo y siguiendo al Señor. ¿Sabe por qué yo no puedo tener la certeza y la seguridad de dónde es que usted va a estar de aquí a 10 años? Porque yo no tomo las decisiones por usted. Solamente usted puede decidir el camino que va a llevar, y año tras año por dónde usted va a caminar y por dónde usted va a avanzar, para que de aquí a 10 años yo pueda verle firme sirviendo al Señor. Si no aquí, en cualquier otro lugar, pero sirviendo al Señor. Que me pueda dar gusto de verlo a usted, así como el apóstol Pablo le daba gusto ver a Lidia, saber de ese carcelero que se convirtió en la prisión y de que todavía permanecían firmes, y que de ese pequeño grupito con el que comenzó la iglesia todavía estaban perseverando sirviendo al Señor. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que nunca se olvidaron del apóstol Pablo. Yo no puedo asegurarle eso de mí, porque muchas de las personas que veo 10 años atrás se olvidaron de mí. Y quizá usted también se olvide de mí. Eso es una característica especial del apóstol Pablo y de la iglesia de Filipos. Hay gente que se ha convertido en nuestra iglesia y que hoy no están. Y yo no sé si se acuerden de mí, si se acuerden de mis predicaciones, o en algún momento cuenten que el mensaje del pastor Ariel Salinas tocó su corazón y se entregó a Jesús. Quizá nunca lo mencionen, pero no importa. Lo que sí importa es que usted nunca se olvide de Jesús, el que le salvó. Los tiempos han cambiado. Hoy la gente se olvida bien fácil de las personas que han hecho un impacto en su vida, de las personas que les han animado, de las personas que les han motivado, de las personas que les han ayudado, porque el corazón y el amor del hombre en los postreros días se enfriaría. A la gente se le olvida muy rápido lo que tú haces por ellos, especialmente como ministro. Pero del quien nunca se debe de olvidar es del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesús. Tomado de su mano, usted puede permanecer más de 10 años firme, toda su vida entera, hasta que el Señor le llame a su presencia. Tomado de su mano. Apláudale fuerte al Señor, por favor. Vamos adelante. Página 195, inciso A. Nuestro saludo a los creyentes debe de ser personal, cortés y elogioso. Diga conmigo, personal. Este social distancing tiene que terminar tarde que temprano. La iglesia no puede permanecer y sobrevivir sin el amor fraternal personal. ¿Me siguen hasta aquí? El apóstol Pablo dice: salúdense calurosamente, dense una bienvenida y recíbanse unos a otros como Cristo les recibió, con un abrazo. Las escrituras dicen incluso con un beso santo, con un ósculo santo, lleno de amor los unos con los otros. ¿Me siguen hasta aquí? Pero miren lo que les estoy diciendo: un saludo personal, con amor real y verdadero, no con el beso de Judas. Porque déjenme decirle que en las iglesias a veces se ve más el beso de Judas que el ósculo santo. Y ustedes tienen que inclinarse por el ósculo santo, por el beso santo, al saludarse entre creyentes, que el beso de Judas.
Ustedes se pueden imaginar a Judas acercándose a Jesús para saludarlo, dándole un abrazo y un beso, y Jesús diciéndole: Judas, ¿con un beso me traicionas? Wow. ¿Hasta dónde has llegado? ¿Qué tan bajo has caído? Pudiste haber señalado: ese es, pero le dio un beso. ¿Me siguen hasta aquí? Cuando llegas y saludas al hermanito, a la hermanita, le das un beso y luego le dices: ay, qué feo vestido, no sabe combinar. En tu mente, ese es el beso de Judas. Cuando llegas con una hermanita o con un hermano, le das un abrazo. Nosotros como hombres, y, hombre, parece que se echó limón. Ese no es un saludo con un amor fraternal y verdadero. Que saludas a alguien, le das una sonrisa y luego en tu mente y en tu corazón estás hablando mal y criticando a esa persona. Tenemos que experimentar un amor real y verdadero entre hermanos. En esto conocerán que son mis discípulos, si se aman de verdad los unos a los otros. ¿Alguien le puede dar un fuerte aplauso al Señor? Diga bien fuerte conmigo: cortés, amable. A mí me da mucha risa encontrarme a hermanos que ya no vienen a nuestra iglesia, no voy a mencionar nombres por respeto, y me deshago en el carro haciéndoles así cuando los veo, y nomás se me quedan viendo y se voltean. Me da una risa porque lo único que habla de esas personas es su inmadurez espiritual. Mire, me he encontrado con personas en las tiendas donde hacen como que no me ven para no saludarme, y ahí voy yo tras de ellos. Lo hago a propósito. Dios le bendiga, solamente por hacer como que no te conozco. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Y sabe qué es lo peor que he experimentado dentro de la misma iglesia? Que llamados hermanos les extiendas la mano y te dejen la mano extendida. Me ha pasado. Y ha habido personas que después Dios les toca su corazón y redarguyen, y no porque les haya hecho nada, porque nada les he hecho. Vienen y me piden perdón por haber actuado de esa manera. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? ¿Sabe dónde recae el amor real y verdadero? Nunca le creas a nadie lo que te diga de otra persona hasta que no lo vivas y experimentes por tu propia cuenta. Porque hay gente que se va a envenenar de una persona sin saber si es cierto o no lo que están diciendo de esa persona. ¿Me siguen hasta aquí? Y cuando la conocen de verdad, van a tener que pedirle perdón. Y le van a decir: ¿sabes qué? No quería ni saludarte porque me habían dicho que eras así y eras asá y te comportabas así. Y no era así. Es totalmente lo contrario. Que eso no debería de haber en nuestras iglesias, mas sin embargo lo hay. Ahorita lo vamos a ver. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces diga conmigo: un saludo cortés. Diga conmigo: elogioso, pero con elogios de verdad. Diga conmigo: verdaderos elogios. No elogios falsos. Ay, qué bonito te quedó el cabello. Y tú por dentro: ¿quién te lo cortó para no ir? ¿Dónde compraste tu pantalón? Me encanta. Y puras mentiras. No, ay, qué bonita sonrisa tienes. Y chimuelo el hombre o la mujer, imagínense. Diga conmigo: elogios de verdad. En una ocasión un joven me preguntó: pastor, ¿qué pasa si viene una muchacha fea? Era un muchacho el que me preguntó. Y me pregunta si me le parece, si para mí ella es bonita. No quiero decirle que es fea porque es fea y herir sus sentimientos, pero si le digo que es bonita, le voy a echar mentiras. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué harían ustedes en ese caso? ¿Ah? Yo le diría: no me gustaría una respuesta en este momento, porque eso es lo de menos. Lo que importa es tu corazón. Y eres una de las mejores personas que he conocido. Ya con eso evadiste la pregunta. No echaste mentira ni la hiciste sentir mal.
¿Vamos bien hasta aquí? Diga conmigo: cortés y elogios genuinos y verdaderos. Pero hay ocasiones en que no puedes elogiar a la gente. Entonces, es mejor no elogiar que elogiar con mentiras. ¿Vamos bien hasta aquí? Dígalo bien fuerte: es mejor no elogiar que elogiar con mentiras. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Ahora, en esto de los elogios, el apóstol Pablo nos da una gran lección. Elogien aquellas cosas que son verdad. Porque elogio mal dado se puede confundir con, ¿cómo lo digo para que sea una manera correcta de decirlo? Unos le llaman que no sea chupamedias, lambiscón, pero debe de haber una palabra correcta. ¿Cómo le dirían ustedes a eso? Que no lo hagas nada más para quedar bien y recibir algo a cambio. ¿Me explico o no? ¿Sí me estoy explicando? Interesado, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque hay personas que, ay, qué bonita casa, qué bonito cocinas y eres lo máximo. Y lo único que están buscando es una carne asada gratis, con sus elogios. ¿Me siguen o no? Que tus elogios sean sinceros, de verdad, porque el avión, ahí está, luego regresa. Porque no es la batería, lo golpeé nada más. Ajá. Porque las personas de verdad están haciendo aquellas cosas que les estás elogiando. Eso se deben de recibir y los tenemos que hacer, porque eso alimenta los ánimos de las personas. ¿Alguien dice amén? Pero los elogios que son una mentira, cualquiera se da cuenta, o en la exageración. ¿Vamos bien? Entonces, también nos enseña el principio de gratitud. Diga conmigo: ser agradecidos con las personas que te ayudan o que te han ayudado. ¿Vamos bien hasta aquí? Yo les voy a decir algo, y los que me conocen más de cerca lo saben. Quizá no te voy a estar hablando todos los días, quizá no te voy a mandar un mensaje de texto, qué sé yo, en meses, por todas las ocupaciones que tengo como pastor. Pero si en algún momento alguno de ustedes me necesitan, tengan por seguro que ahí voy a estar para ustedes. Así sea en la madrugada, así sea en la cárcel, así sea en el hospital. En el momento en que me den una llamada o me manden un mensaje de texto, yo voy a estar ahí. Porque debe de haber gratitud en el corazón. Y yo estoy agradecido con cada uno de ustedes, que gracias a ustedes podemos llevar a cabo la obra de Dios y ser una luz de esperanza en medio de esta comunidad. Y no les, como se dice en inglés, I'm not going to let you down. No te voy a defraudar. Voy a estar ahí para ti. Y así debe de pensar usted con sus familiares, con sus hermanos y con sus seres queridos. Una verdadera gratitud. El apóstol Pablo estaba agradecido porque nunca se habían olvidado de él y porque cada que podían le mandaban una ofrendita de amor para que pudiera seguir adelante. Nunca se te olvide la ropita que te regalaron, los zapatitos que te regalaron, la despensa que te regalaron cuando más lo necesitabas. Actúa en gratitud, y cuando esa persona que te ayudó te necesite, tienes que estar ahí para él. Y hazlo con aquellas personas que están en necesidad, porque esto es como un efecto dominó. La gratitud de que cuando te hicieron algo a ti, tú lo haces a otra persona, va a ser de bendición. ¿Sabes por qué? Porque la vida da muchas vueltas. A mí me gusta dejar lo que es de propina. Te dan opciones: 15, 18, 20%. Yo siempre dejo el 20% y a veces más, sin el fin de alardear. ¿Saben por qué? Porque yo creo mucho desde chiquitito en la ley de la siembra y la cosecha. Yo no sé a dónde me lleve la vida. Si un día termino de mesero, yo quiero haber sembrado de mesero, porque lo que tú siembras cosechas. Y si yo dejo el 20, ¿saben qué voy a recibir? El 20 o más. Pero si dejé el 5, ¿sabes qué vas a recibir si te toca estar de mesero? Porque no hay nada más. El 5 o menos. Así es que tienes que ser agradecido y sembrar con gratitud conforme a lo que has recibido y aún más. ¿Alguien dice amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor.
Vamos adelante, página 197. Dígales gracias a los que son amables con usted y a los que aman al Señor. Diga conmigo, decir gracias. Esa costumbre ya no se tiene hoy en día. Te abren la puerta y ya no dicen gracias. Hoy la gente ya no dice gracias. Hoy sentimos que pagamos por nuestros servicios y lo tienen que hacer las personas. Y hemos perdido valores y educación, respeto y amabilidad con las acciones de gracias. Y con el primero que deberíamos de estar agradecidos, ¿con quién es? Con Dios, que nos da todas las cosas. Es increíble cómo en ocasiones, cuando teníamos vigilias, estabas en una vigilia y abrías el micrófono para acciones de gracias, nadie pasaba. Yo me preguntaba, ¿será que no hay nada de qué agradecerle al Señor? ¿Qué ustedes creen? Déjenme les recuerdo algunas razones. Si tú te levantas y abres los ojitos cada día, cada mañana y respiras, es gracias a Él. Si no amaneciste en la cama de un hospital o no tuviste un accidente y te levantaste el siguiente día, es gracias a Él. Si tienes alimento en tu refri, es gracias a Él. Si tienes un techo donde dormir, es gracias a Él. Si tienes un carrito donde moverte, es gracias a Él. Si tienes un trabajito que te sustenta a ti y a tu familia, es gracias a Él. Estábamos hablando con mi suegra ahora que fui para allá y me dice, nunca había valorado tanto una puerta como lo valoré en este tiempo que me moví. Porque se cambiaron de una casa a otra y a la casa que llegaron tuvieron que remodelarla. Y estuvieron varios días sin la puerta del baño, a pura cortinita. Y llegaba a visita, dice, y le decía, nada más no vayas a cerrar tan fuerte la puerta, porque lo único que había era cortinita. Y dice, nunca había valorado tanto una puerta como en este tiempo. Y es que aún las mínimas cosas que tenemos y que son comunes son gracias a Él. Desafortunadamente no las valoramos hasta que no las tenemos, pero deberíamos darle gracias a Dios por absolutamente todo. ¿Saben ustedes? En mi país cae el agua, así le decimos, no sé en los países de ustedes. En mi país el agua cae de tal hora a tal hora. Y por eso se acostumbran las pilas, ¿ok? Porque haz de cuenta que de 5 a 7 o de 5 a 8, tal día o tales días, 2 días a la semana, va a caer agua. De ahí no vas a tener más agua si no la almacenas. ¿Cuántos se han preocupado por si va a caer o no agua aquí en este país? Tú abres la llave y ahí te metes y agüita caliente, agüita fría. En mis tiempos, cuando estaba chiquito, vivimos en una casa donde no había boiler. ¿Sabe cómo calentaba el agua mi papá? Pelaba un pedazo de palo, le ponía una resistencia, a esa resistencia le ponía 2 cables y la conectaba a la luz, sin clavija, así los puros cables pelones. Entonces, la resistencia caliente por el cortocircuito calentaba el agua. No, hombre, cuando me decían, ve y toca a ver si ya está bien caliente, me daba un miedo, porque en ocasiones, si tú no le tocabas bien y te acercabas un poquito para allá, te daba toques. Estabas provocando un cortocircuito dentro del agua para calentar el agua. Y cuando me decían desconecta, no, hombre, esa era la peor pesadilla, sin clavija. Y luego bañarte a charoladas. Charoladas es agarrar un botecito y aventártelo arriba. ¿Cuántos se llegaron a bañar así? Levanten la mano. Wow, todos. Yo creí que era el único. Qué bueno que no estoy hablando algo desconocido. Entonces ustedes deben de valorar la regadera. Tú llegas, abres, regulas el agua. Es impresionante la bendición que tenemos en este país como para no vivir agradecidos con el Señor. ¿Alguien dice amén? Dele ese fuerte aplauso al Señor, por favor. Aleluya. Vamos adelante. Inciso C, la oración de Pablo, que crezcamos en Cristo de manera que nuestro amor se desborde en discernimiento y en una vida recta para glorificar a Dios. Diga conmigo, un amor verdadero. Discernimiento, darte cuenta de las artimañas del enemigo,
de a dónde Él quiere llevarte para desviarte del camino que Dios ha trazado por Dios, mantenerte alerta y no permitir que ni el legalismo ni el liberalismo te aparte de la voluntad y del camino que Dios ha trazado para ti, y sobre todo que vivas una vida recta a pesar de la persecución. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, vida recta a pesar de los problemas. Tienes que aprender a vivir una vida recta aun cuando por dentro te estás muriendo de coraje y quieres decir unas palabrotas de aquellas a tu esposo o a tu esposa. Diga conmigo, vida recta. Aun cuando en el trabajo te hacen enojar de tal manera que quieres que salga el viejo hombre y luego pedirle perdón al Señor. Diga conmigo, vida recta. A pesar de la oposición, a pesar de la presión, a pesar de lo que suceda, vivir una vida recta para el Señor. Diga conmigo, que glorifique a Dios. ¿Alguien dice amén? Página 198, conocer a Dios y a su voluntad. Efesios 2, 1 al 3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, el diablo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero conocimos a Dios y Dios nos reconcilió. Cristo nos reconcilió con Dios. ¿Alguien dice amén? Y le da un fuerte aplauso al Señor, por favor. Diga conmigo, conocer a Dios y su voluntad. ¿Cómo conocen a Dios ustedes? A través de la palabra de Dios. Yo no sé cuántas veces les voy a tener que decir y enseñar hasta que por fin en nuestra mente haga clic que el conocimiento profundo de la palabra de Dios es la mejor forma para conocerle. Tener seminario bíblico y estudiar casi versículo a versículo, carta por carta, doctrina por doctrina, tema por tema bíblico es una de las más grandes bendiciones que la iglesia de hoy en día puede tener. Porque hoy vivimos en un cristianismo light, de predicación light, donde la gente no sabe de la Biblia, donde la gente no conoce al Dios de las Escrituras, ni cómo obra, ni cómo actúa, porque no lo estudian a profundidad. Hay predicadores que agarran 2 o un versículo y de ese versículo predican. Nosotros aquí te enseñamos el contexto, te enseñamos la historia, la cultura, te enseñamos la doctrina, te enseñamos la interpretación, te enseñamos los significados de palabras griegas importantes, te enseñamos cuestiones doctrinales, te enseñamos lo más que podemos y no lo valoramos. No hay otra forma de conocer a Dios si no es a través de su palabra. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿qué dijo? Lean las escrituras. Escudriñen. ¿Qué significa escudriñar? Digin, rebuscar, sacar los tesoros de las profundidades de la palabra de Dios de una manera profunda. Estudien la Biblia. Hoy conocimos un montón de cosas de la carta de Filipenses que estoy seguro la mayoría de ustedes no conocían. ¿Cierto o no es cierto? Y eso se te quedó en la mente. Y muchas formas en las que Dios no obra. Pero hoy en día el cristiano no le quiere dar el valor de conocer a Dios a través de su palabra. Prefieren el emocionalismo. ¿Ustedes creen que con los gritos de un predicador vas a conocer a Dios? Con los amén, aleluya, gloria a Dios, alabado sea Dios. Qué bonito por la alabanza, pero así no vas a conocer a Dios. A Dios se le conoce escudriñando las escrituras. ¿Alguien dice amén? Ustedes me dirán, pastor, ¿también se le conoce a través del Espíritu Santo? No. La escritura a mí me enseña que yo soy una vasija de barro donde existe un tesoro. Y ese tesoro es la palabra de Dios.
El Señor Jesucristo a mí me enseña que cuando yo vaya a predicar el evangelio, no me preocupe de lo que voy a decir, porque el Espíritu Santo va a sacar de lo que hay en mí, de lo que ya me he alimentado, de lo que ya he ingerido, de lo que ya he estudiado, no de lo que no tengo. El Espíritu Santo no va a sacar nada de mí si no hay nada aquí y si no hay nada aquí. Yo no sé dónde nos enseñarían eso. No, yo no me preocupo por estudiar, porque al final de cuentas el Espíritu Santo me va a decir qué decir. Así no obra Dios. De lo que está en ti, el Espíritu Santo saca. Haga de cuenta que de cada estudio de la Biblia que usted hace, de cada lectura, de cada predicador que escucha, de cada palabra que escucha, de todo, el Espíritu Santo va creando files aquí en la mente y en el corazón. Un montón de palabras de conocimiento. Entonces, cuando usted necesita una palabra, lo que hace el Espíritu Santo es esta, y la pone en tu boca. Por eso somos vasijas de barro que tenemos un tesoro, el Espíritu Santo y su palabra dentro de nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice: ustedes, debiendo ser ya maestros, ¿cómo es posible que todavía tengan necesidad de que les enseñen los primeros rudimentos, cuando ya deberían de haber estado comiendo alimento sólido? ¿Sabe qué es el alimento sólido? Escudriñar las profundidades de la palabra. Todavía tienen necesidad de lechita con los fundamentos superficiales de la palabra de Dios. Diga conmigo: a Dios se le conoce a través de su palabra bien estudiada y bien interpretada. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Diga conmigo: soy un hijo de Dios y debo de conocer su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Buena, agradable y perfecta. Pero si nos vamos atrás del versículo que acaba de mencionar el hermanita Anzoni, ¿qué dice? Presenten vuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio ¿qué? Vivo. Eso está hablando de alabanza y adoración en espíritu y en verdad. Santo, está hablando de obediencia a la palabra de Dios. En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, inteligencia y conocimiento de la palabra de Dios. Entonces conocerán cuál es la verdadera voluntad, buena, agradable y perfecta del Señor. Dios te va a mostrar su voluntad mientras tú le conoces y vives en intimidad con el Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Así lo hizo con Pablo. Pablo tenía dos cosas: conocimiento de la palabra de Dios, una persona bien estudiada, y el Espíritu Santo que le respaldaba y le decía qué hacer y qué decir. Eso es lo que necesitamos para vivir de acuerdo a su bendita voluntad. Apláudale fuerte al Señor, por favor. Página 199, percibir la naturaleza y el valor de las cosas. Diga conmigo: la naturaleza y el valor de las cosas. Cuando hablamos de la naturaleza, estamos hablando de la lucha que tenían los filipenses con dos cosas. Diga conmigo: el enemigo, la carne, a través del libertinaje, ¿ok? Pero también la persecución, la sociedad, lo que la sociedad quería acerca de ellos, el legalismo por otra parte, el diablo infiltrándose con estas falsas doctrinas, queriendo poner por encima la ley de la gracia. Y era una lucha constante que tenían los filipenses. Diga conmigo: esa es la naturaleza. Pero luego el valor de las cosas. Diga conmigo: el valor de las cosas. ¿Qué es lo más valioso que posees tú? Una muy buena pregunta. Si tu respuesta es mi esposo y mi esposa, eso no es lo más valioso. Algunas de ustedes dirían: mis hijos, eso no es lo más valioso, o no debería de ser lo más valioso. Lo más valioso para ti y para mí, que era lo más valioso para el apóstol Pablo, ¿qué era? Diga conmigo: Dios.
Por eso Él decía, para mí el vivir es Cristo Jesús. Es lo más valioso que tengo. Y lo demás es ganancia. El morir es ganancia. ¿Vamos bien hasta ahí? La amargura se roba el gozo. La oportunidad es una fuente de gozo. La confianza en Dios es la fuente de gozo también. Diga conmigo, Dios da oportunidades. Dios abre puertas. Tenemos que valorar primero a Dios y luego todo lo que Él nos da. ¿Alguien dice amén? Ahora, ¿cómo se valora lo que Él nos da? Expresando ¿qué? Diga conmigo, amor. ¿Y a quiénes son a las primeras personas que tienes que valorar? A tu pareja, a tus hijos, a tu familia, a tus hermanos de la iglesia, a tus amigos. Y luego de ahí las cosas que tienes, que Dios te ha dado. Pero el valor hacia una persona se expresa a través del amor ágape. Diga conmigo, el amor que no espera nada a cambio. El amor real, el amor verdadero. ¿Alguien dice amén? Ahora, me permite decirles algo con mucho respeto. Ante las cosas que Dios te ha dado y ante las personas que Dios ha puesto a tu lado, tú no debes decir, es que a mí no me criaron expresando mis sentimientos o mi amor por ellos. Jamás. Tu pareja, tus hijos, tus familiares, tus amigos, tus hermanos en la iglesia necesitan sentir y ver el amor que hay en tu corazón. ¿Alguien dice amén? ¿Y cómo se expresa el amor, pastor? A ver, ayúdenme. ¿Cómo se expresa el amor? Hay 5 formas de expresar el amor y más. Por lo menos ustedes han leído el libro de los 5 lenguajes del amor, ¿verdad? Basémonos en eso. A ver, díganme una de esos 5. ¿Ah? Acciones, bueno, de los lenguajes del amor, pudiéramos decir, las acciones, estaríamos hablando del tacto, ¿verdad? Una forma de expresar el amor es a través del tacto, los abrazos, las caricias, los besos, todo eso es una forma de expresar el amor. Los detalles con las personas, las palabras de afirmación, las palabras bonitas, todas esas son formas de expresar el amor. Ahora, de esas, ¿cuáles estamos usando? ¿Cuántos de los que están aquí han recibido o han dado palabras bonitas? Piénselo. ¿Cuándo fue la última vez que le dijo algo bonito a su esposa o a su esposa? No, pastor, ya ni me acuerdo. ¿Cuándo fue la última vez que le dio un detallito? Hijo, hija, esposo, esposa, familiar, amigo. ¿Cuándo fue la última vez en que dio una caricia, en que dio un abrazo, en que dio un beso? ¿Cuándo fue la última vez que dio una palabra de afirmación para estimular el autoestima de la persona? ¿Cuándo fue la última vez que le dio gracias a Dios por lo que tiene? ¿Vamos bien hasta aquí? Vamos adelante, página 204. Una segunda puerta que enfrentamos en momentos difíciles es la puerta de la oportunidad, una fuente de gozo. Diga conmigo, oportunidades siempre van a venir. Hay que pedirle sabiduría a Dios para poder aprovecharlas. Dios siempre va a abrir puertas de oportunidades, pero tú debes de estar alineado y tu oído debe de estar alineado, como el apóstol Pablo, a la voz de Dios que te dirija todos los días, para que cuando una puerta se abra, Dios te diga por ahí y por ahí vayas. ¿Alguien dice amén? Una tercera puerta delante de Pablo y de nosotros en tiempos difíciles es la puerta de la confianza en Dios, la fuente de todo gozo. A pesar de lo que él estaba viviendo y experimentando, él confió en Dios. ¿Alguien dice amén? Vamos adelante. Página 208. Gozo en los que nos rodean. Página 209. Primera ilustración. Creer es para nuestra propia salvación, pero sufrir ayuda a llevar la salvación a otros. Diga conmigo, yo creo. Y a través de creer yo soy salvo.
pero sufrir por el evangelio lleva la salvación a otros. Hoy nosotros no sufrimos como el apóstol Pablo, pero sí sufrimos de otras maneras. Sufrimos burlas en el trabajo, sufrimos rechazo de la familia, de los amigos, sufrimos desprecios, comentarios despectivos, sufrimos de muchas cosas por el evangelio para llevárselo a esas personas que tarde que temprano les traerá salvación. Cualquier sufrimiento por causa del evangelio tiene que ser tenido como un privilegio y como un gran gozo. ¿Alguien dice amén? Apláudale fuerte al Señor si lo cree. Página 211 en Filipenses 2:1-4 nos enseña que las bendiciones que recibimos de Dios debemos compartirlas con otros. Aunque no me diga amén. Las bendiciones que recibes de Dios las debes compartir con otro. ¿Alguien dice amén? Y el primer cuerpo con el que debes de compartir las bendiciones de Dios es con tu iglesia. Porque eres el responsable de sostenerla. Porque eres el responsable de ayudar a que sigamos existiendo. ¿Alguien dice amén? En el momento en que tú cierras tu mano para bendecir a alguien, para bendecir a otros de la bendición que Dios te ha dado, dejas de sembrar y por lo tanto no va a haber cosecha. ¿Alguien dice amén? Siembra. Cuanto más puedas, siembra, ayuda, bendice. Porque esa es la semilla que va a traer mucho fruto a tu vida. ¿Alguien dice amén? Yo se los he contado muchas veces. Desde pequeñito a mí me enseñaron a sembrar. A veces invito a personas a comer. A veces hago muchas cosas. Desde chiquito yo ahorraba dinero del que me daban para la escuela para repartirlo entre las viejecitas que pedían limosna en donde yo soy. Todo tiene su tiempo y tarde que temprano tú lo vas a cosechar. ¿Alguien dice amén? Porque todo lo que tú siembras vas a cosechar. Página 212. Cristo es nuestro modelo para pensar en los intereses de otros. Diga conmigo, no solamente yo. Hay que ver por los demás. ¿Alguien dice amén? Quizá tú te enteres de alguien que está pasando necesidad y yo no. Si te enteras, déjame saber. O si no quieres dejarme saber, haz algo tú al respecto. ¿Alguien dice amén? Si te enteraste de que alguien no tiene leche para sus hijos, llévales leche. Aunque en este país es bien difícil encontrar necesidad, ¿cierto o no es cierto? Estampillas, un montón de bancos de comida, centros comunitarios. A veces hasta abusamos. Bendigan donde hay una verdadera necesidad. Porque a veces abusamos del sistema. Y ahí andan los que tienen estampillas para sus hijos, para la leche y el alimento de sus hijos, comprando cerveza, cambiándolos por cash en la tienda para irse de vacaciones. No abusemos de eso. Van y quieren traer toda la despensa de los necesitados y con sus carrazos del año. ¿Dónde estamos aquí? Si no tienen necesidad, no pidas. Yo me prometí a mí y a mi esposa y le dije, nunca le voy a quitar dinero al gobierno de a gratis, al menos que no pueda trabajar. Mientras Dios me dé la posibilidad de poder trabajar, me voy a ganar el pan de cada día con el sudor de mi frente. Ahora, no estoy en contra de que pida estampillas, cada quien su vida, ¿verdad? Pero si tú ganas bien y estás abusando del sistema con estampillas, estás haciendo una carga para el gobierno y tarde que temprano te va a traer consecuencias. ¿Cuántos estamos aquí? Y si hoy en día, escucha lo que te voy a decir porque vale la pena no solamente ver nuestros intereses, dice Pablo, sino ver las necesidades de otros. Hay gente que está abusando del sistema ahorita con el desempleo. A cada lugar que tú vas, están solicitando personal y la gente no quiere trabajar porque están con el desempleo. Y es más fácil recibir dinero de a gratis. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Y sabes qué es lo peor? Que nunca dejó de trabajar la persona y aún así aplicó para el desempleo, para tener dinero extra. A eso se le llama robar. Ay, Dios mío, ahora sí me metí en... Se lo tengo que decir.
porque a veces somos buenos para buscar nuestros propios intereses, aunque sea ofendiendo a Dios y aunque sea violando las leyes. Y eso no es correcto. No podemos o no debemos abusar del sistema. Todo lo que tengamos tiene que ser honradamente. ¿Alguien dice amén? Un fuerte aplauso al Señor. Nosotros los creyentes, dice el apóstol Pablo, debemos ocuparnos de nuestra propia salvación con temor y temblor, pensando en los intereses de otros. Diga conmigo: cuidar mi salvación. ¿Cómo se cuida la salvación? Porque es algo valioso. Haciendo lo que es correcto. No estamos hablando de pérdida o no, porque ustedes ya saben eso. Pero imagínate que ustedes me dan un relojzote bien bonito, de buena marca, y que van a mi casa y está tirado en la sala y la niña lo está pateando y está jugando con él. Y ustedes alguien de ustedes que me lo regaló llega a mi casa ese día de visita y a mí se me olvidó que ustedes me lo regalaron y ven el reloj ahí. ¿Qué van a decir ustedes? ¿Cómo se van a sentir? Me dieron un regalo y de esa manera lo cuido. A eso se refiere el apóstol Pablo. Lo más valioso que poseemos es nuestra salvación, que es un regalo y debemos de cuidarlo con nuestras buenas obras. Amén. Déselo fuerte al Señor, por favor. Entonces hay que ver por los demás. Página 217. Pablo cuidaba tanto a Epafrodito como él se cuidaba a sí mismo. Diga conmigo: eso es amor por otros. Diga bien fuerte: cuidar a otros. ¿Me siguen hasta aquí? Página 222. Enfrenta el futuro, no el pasado. Eso está buenísimo y con eso voy a cerrar. Diga conmigo: enfrentar el futuro, no el pasado. No debes de vivir en el pasado, debes de enfrentar el futuro. Debes de mirar hacia adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de todas las cosas. No permitas que el pasado te estanque. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Denle ese fuerte aplauso al Señor. Diga bien fuerte: el ejemplo piadoso, no un mundano con su destino que es la destrucción. ¿Ok? Siempre podemos regocijarnos en el Señor aún a pesar de nuestras circunstancias. Siempre debemos orar. Siempre debemos de tener los pensamientos correctos y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. Siempre debe de haber paz y gozo en nosotros a pesar de las tormentas o a pesar de estar en la cárcel o a pesar de las presiones de la cultura y de la sociedad. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y con eso, mis queridos hermanos, estudiamos hoy todo lo que enseña la carta a los filipenses. De manera resumida, ustedes tienen que leer todo el libro para que vean todo lo demás. Nos enfocamos en contexto histórico, cultural y en temas principales y a lo que se refiere el apóstol Pablo. Ustedes cuando vean el video de Filipenses, el resumen ahí, van a tener más claro en video de cada tema. Los temas principales, recuerden: número 1, servir a Dios y hacer los sacrificios por Él a cuesta de lo que sea. Tener la gratitud con Dios y saber que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Ok? Procurarnos y amarnos los unos a los otros y procurar que no haya rencillas y pleitos entre nosotros. Que no haya problemas entre nosotros, que nos amemos de verdad, que seamos gentiles, que nos demos elogios, que valoremos lo que Dios nos ha dado, que seamos agradecidos, que tengamos cuidado con el legalismo que nos quiere desviar de Dios, que conozcamos la voluntad de Dios, pero que tengamos cuidado con la carne y el liberalismo y que alineemos nuestros pensamientos y los llevemos cautivos a la obediencia a Cristo. Y que a pesar de las presiones sociales, que a pesar de la persecución social, nos demos cuenta que vale la pena hacer sacrificios por Cristo. Que vale la pena seguir a Dios a pesar de lo que venga a nuestras vidas. Que vale la pena confiar en Dios a pesar de las circunstancias adversas.
y que busquemos siempre agradar a Dios, conocerle a través de su palabra y vivir de acuerdo a su bendita voluntad. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Póngase de pie si es tan amable. Voy a cerrar con algunos anuncios. Hasta ahí llegamos. A los que están online, ojalá que haya sido de gran bendición. Va a ser de más bendición si ustedes leen su libro completo. ¿Ok? ¿Ya cortamos o no?